Bueno, voy a iniciar la grabación. Listo, vamos entonces a empezar la segunda parte, aprovechar que llegó el internet. Por favor, voy a dejar de compartir la pantalla, la cámara, comparto el internet. Por favor, me avisan cuando lo estén viendo. Sí, profe, ya se le ve. Gracias, gracias por la paciencia. Está lloviendo durísimo. Bueno, lo están viendo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a continuar con las gangliosidosis. Vamos a ver entonces la gangliosidosis GM2 o Tay-Sachs. Quiero recordarles que aquí tienen que tener en cuenta lo que vimos en la primera parte y es que... espérate porque no está funcionando. Ahora sí. Recordemos esta primera parte, ¿cierto? Que vimos que por aquí, por el metabolismo de los gangliósidos, vamos a estar en esta parte de acá y aquí está la enfermedad de Tay-Sachs, pero por el otro lado que llega hasta lactoceramida, ¿cierto? Tenemos los globósidos, ¿cierto? Esos globósidos pueden entonces también ser digeridos y convertirse en globotriacilceramida y eso se da por una enzima que es la exosaminasa AB. Y cuando está deficiente, entonces se produce la enfermedad de Sandoff. Entonces aquí vamos a ver básicamente dos enfermedades por los dos lados, Tay-Sachs y Sandoff. Bien, entonces, en la enfermedad de Tay-Sachs, que eso se llama Tay-Sachs, pues por los doctores que la descubrieron, básicamente es una enfermedad neurodegenerativa, es muy devastadora, tiene una deficiencia de la exosaminasa A, que tiene las unidades alfa-alfa, como vamos a ver ahora. Y todas las manifestaciones clínicas se dan por la acumulación de esos gangliósidos tipo la acumulación de gangliósidos tipo GM2. Y esto lleva entonces a un daño irreversible a nivel neurológico. Entonces, esta enfermedad fue descrita a finales del siglo XIX, ¿cierto? Básicamente no por dos, voy a poner aquí el señalador. Se dio por Warren Tay y Bernard Sachs, por eso la enfermedad se llama la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, esta enfermedad afecta principalmente el cerebro, pero obviamente también todo el sistema nervioso central. También es de las enfermedades que se conocen como enfermedades lisosomales. Recuerden que en las pasadas vimos unas que se ven sobre todo es mitocondriales. Mm, Entonces es del grupo de enfermedades que se llama enfermedades por depósito o de depósito lisosomal. Entonces, es decir, porque se producen y se producen, pero no hay cómo catabolizarla. Mm, La enfermedad entonces va a llevar a que esa degradación de gangliósidos esté interrumpida, se van a acumular y van entonces a degenerar el sistema nervioso. Está pues dentro, también hay otro subtipo de enfermedades que no solamente dentro de los normales, sino también las conocidas lipocidosis o enfermedades del almacenamiento de depósitos. Estas enfermedades son autosómicas recesivas. eh, mm, Su deficiencia está en el gen EXA-A, que está localizado en el cromosoma 15,
de una prevalencia de 1 en 2000. Y aquí es importante esto, porque en otros es importante, en judíos askenazíes está 1 en 4000. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tuvimos unas migraciones judías. Entonces, por eso es que nosotros aquí tenemos este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros habíamos visto que aquí hay un errorcito, porque este no, aquí le falta la galactosa, entonces este es el GM2, no el GM1, ¿cierto? Entonces, un momentico, deme un momentico, por favor. Voy a corregir eso de una vez, porque luego se me olvida. Esperen, yo lo corrijo. ¡Ay! Lo borré. Deme yo. El GM2. Eso. Bueno, entonces tenemos el. Ay, no, acá. Entonces el GM2, acuérdense que el GM1 era este mismo compuesto, solo que aquí tenía una galactosa. Aquí básicamente lo que le vamos a quitar es ese NAN. Y entonces cuando está disminuida total o parcialmente esa exosamidasa A, se va a producir acúmulo de GM2 y de GM1, pero en especial GM2. Y vamos a tener también deficiencia de GM3, que eso es importante, y se produce en la enfermedad de Tay Sachs. Entonces vamos a tener dos variantes. En la GM2, ya les voy a hacer, hay un gráfico que les puede ayudar mucho a entender eso. Eso lo explico, lo pregunto en el examen. ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros tenemos pacientes con Tay-Sachs y con Sandoff. Entonces tenemos la variante B1, que es la que se detectan, va a tener la variante B1 va a tener los sustratos específicos, y la AB, ¿cierto? Donde las exosaminasas van a estar normales, pero el problema va a estar a nivel del activador. El activador, entonces, es por una variante genética en el gen GM2A, como lo vemos acá. Entonces vamos a ver cómo es la degradación. La degradación de los gangliósidos se puede hacer por la XA, la XP o la XS. Esto que vemos aquí son las enzimas. Las enzimas van a ser cada uno de estos genes, el gen XA, XB y GM2A son los que codifican las proteínas. Esperen, yo le quito volumen a este aparatico, listo. Entonces, el gen XA va a codificar las cadenas alfa. O sea, estos son enzimas que son multímeros, ¿cierto? Tienen varias unidades. Entonces, el gen XA gen, no la enzima, no la proteína, sino el gen, de que los genes se escriben con mayúscula. El gen XA va a producir las cadenas alfa y el gen XB va a producir las cadenas beta. Entonces, cuando una enzima tiene dos unidades alfa, es la enzima XS. Cuando tiene sus unidades alfa y beta, entonces va a tener, o sea, una cadena se va a expresar del gen XA y la otra se va a expresar del gen XB. La enzima que es la XA, o sea, en la GM2, va a tener una subunidad alfa y una subunidad beta. Pero tenemos otra variante que además es el activador de la enzima, que es el GMA.
M2A. O sea que estas unidades están buenas, pero el activador está dañado. Muy bien, entonces, dentro de la enfermedad de Tay-Sachs, esto es interesante porque aquí está claro lo que les he dicho durante todo el curso. Esta es de las enfermedades que se tienen tanto en cuenta como la forma como el tipo. Eso va a depender de donde usted lo lea. Está tipo 1, 2 y 3, o puede ser la forma infantil, juvenil o adulta crónica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas van a ser entonces eh, quienes cuando son los pequeñitos, los bebecitos, generalmente las formas infantiles o las formas o los tipos infantiles, en otras enfermedades se llama temprano. Generalmente estos bebés van a quedar ciegos, sordos, con retraso mental, paralizados y generalmente mueren a los 2 años de vida. No pasan más de 5 años. El pronóstico es máximo hasta los 5 años. ¿Qué va a ver usted en su paciente? En su paciente usted va a ver temblor, va a haber problemas para habla o para desarrollar el habla, debilidad muscular, pérdida del equilibrio, pues son atáxicos, sordera, tienen problemas en capacidad visual, pueden o no presentar crisis epilépticas. Una de las características que tienen estas enfermedades es que se presenta lo que se llama la mancha rojo cereza. Esa mancha rojo cereza es que es bajo, pues mirando la retina, se ve entonces, en la fovea se ve un punto rojo brillante. Muy bien. Eso es lo que llaman la mancha rojo cereza. Vamos a ver que algunas de estas enfermedades pueden presentar esto. Pueden presentar o no crisis epilépticas, tienen problemas de retraso en crecimiento, son irritables, apáticos, algunos con los retrasos mentales y sociales, unos más que otros, son agresivos, pueden llegar a ser muy agresivos. Bien. En la tipo 1, entonces, como vimos, generalmente se inicia entre los 2 y 6 meses de edad con problemas de hipotonía, retraso en el desarrollo psicomotor y progresivamente se va descerebrando, ¿cierto? Se va perdiendo toda capacidad y quedan cieguitos. En la tipo 2 es muy hermoso como estos papis quieren a sus hijitos. En la tipo 2, el inicio más o menos entre los 2 y 6 años, tienen graves trastornos del comportamiento, agresivos, llorones, o a veces tienen como algunos tipos de comportamientos autistas donde no toleran muchos ruidos, se asustan fácilmente. Bueno, y obviamente como se va dando concomitantemente la descerebración, van perdiendo sus capacidades intelectuales, es decir, ellos llegan, por ejemplo, hasta los 2, 3, 4, 5, 6 años, llegan muy bien y a partir de ese momento, o sea, que se instaura la enfermedad, empiezan los síntomas, pero ya llega un tope en que empiezan hacen lo que se llama la regresión. Y tenemos entonces la crónica, la adulta crónica que se puede dar. Miren, esta familia es muy interesante. Se da en más de los 10 años es que empieza a perder. Los chicos los niños presentan problemas o ataxia espinocerebral y amiotrofia espinal juvenil. Esta es una familia
donde vemos que están unos niños sanos y aquí está la niña pues cieguita. Bueno, como no existe una prueba específica de rutina, es decir, dentro de los paraclínicos normales, el diagnóstico se hace con la actividad enzimática de la exosamidasa y la secuenciación del gen. Como en Colombia tenemos dificultades para tener este tipo de cuantificación de la actividad enzimática, entonces hoy en día casi que todo este tipo de enfermedades se hace con la secuenciación del gen. En este caso se secuencia el gen XA, aunque aquí quiero, es decir, el diagnóstico se hace por la determinación de variantes genéticas en el gen XA. Pero, eh, obviamente cuando usted está sospechando este tipo de enfermedades, entonces pues manda a ser completo el gen X, A, B, incluso el GM2A. Bien, y eso es lo que hace el diagnóstico. Riesgos entre nosotros, lo que les digo, es muy difícil porque a veces las variantes genéticas nuestras eh, no se encuentran, entonces quedan ahí los niños subdiagnosticados. Tratamiento, no tenemos ningún tratamiento, no hay un tratamiento específico, es paliativo, con los síntomas que van apareciendo, que para calmar, también les da, por ejemplo, mucho insomnio, no duermen, estos papitos pobrecitos se turnan para cuidar a los niños porque no duermen. Por eso toda la noche son, a veces, como hay noches en que son totalmente autistas que no hablan, hay otras que la pasan gritando. Y como ellos van sufriendo como una especie de demencia, entonces sufren van perdiendo el habla, ¿cierto? Eh, Muchos hablan a media lengua, no se les entiende, lloran mucho, gritan mucho, son agresivos. Pues si tienen episodios epilépticos, entonces se les da antiepiléptico. Y bueno, pues el resto de tratamientos están todavía como en investigación. Igualmente se utiliza el miglustat que vimos ahorita. Ya vimos entonces que el pronóstico de vida es más o menos la infantil hasta los 5 años, la juvenil hasta los 15 y en la adulta crónica aún no se conoce, no hay datos. Vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente de 5 años, producto del segundo embarazo. Eh, Tiene un hermano sin patología. El embarazo fue sin alteraciones. Mm, Lo llamó la atención que habían pocos movimientos fetales y la émesis frecuente. Entre los 9 y 10 años empezó a presentar mioclonias, que son como convulsiones pero localizadas, distales, o sea, en las extremidades. Luego ya fueron generalizadas. Perdido, es que esto es entre las pruebas que hacen los neurólogos, no seguía los objetos con la mirada, no tomaba los objetos en la mano, esa posición prensil, debilidad para la succión de la lechita. Y mm, a los 11 meses convulsionó, se hizo una resonancia magnética, se encontró un deterioro neurológico que fue progresando y empezó a tener eh, neumonías a repetición. A los 3 o 4 años, entonces, miren todo lo que ya ha pasado. Hay una pérdida total del entorno. Estos chicos quedan literalmente, queridos estudiantes, como unas maticas.
sin conexión con el entorno, hipotonía y espasticidad, y pues con apneas, obviamente muchos, en este caso se presenta mucho traqueostomía. Bueno, cuando le hacen los paraclínicos, pues esto como es en países desarrollados, hacen la cuantificación de la actividad enzimática de la exosamidasa A. Miren que lo normal es entre 58 y 68 y resultó 5,88. Como ellos hacen medición de varios metabolitos, encontraron que había una disminución del N-acetilaspartato y luego encontraron la variante genética que correspondía al gen XA, es decir, enfermedad de Tay-Sachs. Mire que aquí está a los 14 meses y ya este es a los 4 años donde hay un daño pues severo. Muy bien. Recuerden entonces que estamos viendo el GM2. Entonces, para ver el GM2, tenemos que ver también el Sandoff, que puede venir por acá y que también se llama, se estudia por las enfermedades, las globosidosis, también se llama globosidosis. Porque en este caso, esos globósidos que tienen que pasar a ser, es decir, metabolizarse de globósido a globotriazol ceramida, entonces, pues estos son los que se aumentan. Vamos a ver cómo es la cuestión. Entonces, esto es lo que se llama la enfermedad de Sandoff. Aquí en el oriente antioqueño tenemos una adulta con familia, con hijos, y tiene la enfermedad de Sandoff del adulto. Aquí hay que tener muy presente esta genética. La enfermedad de Sandoff es una gangliosidosis GM2. Es autosómica recesiva. Entonces, aquí se va a dar por una variante genética en el gen XB, o sea, en esta parte de acá. Entonces, recuerden que ahorita vimos el XA, ¿cierto? Que está formadas por cadenas alfa y beta. En el caso del Sandoff, es la enzima que está implicada, es la XB que necesita, tiene dos cadenas beta. Correcto. Muy bien. Entonces, ya habíamos mencionado que es diferente cuando el daño está en el gen XA, que es el que tiene 2 alfa, o en el, perdón, el XA tiene alfa y beta, y el B tiene 2 beta. Por esa razón, la clínica de Tay-Sachs y de Sandoff es muy similar. Se parecen mucho. Mejor dicho, la única diferencia que se puede hacer es la diferencia a nivel genético. Esta gangliosidosis pertenecen a las enfermedades lisosomales. Entonces aquí tenemos, ya habíamos visto uno que era el de Tay-Sachs por la beta hemoxosidasa o por la hemoxosidasa A, y esta es por la hemoxosidasa que tiene dos cadenas beta que lo da el gen XB. Muy bien. Entonces lo que se va a acumular específicamente son los gangliósidos GM2. Recordemos que, como habíamos visto en la otra diapositiva, esos compuestos que se acumulan cuando la variante genética es por el XB, que tiene cadenas alfa, que tiene dos cadenas beta,
Entonces ahí vamos a tener un aumento de globócidos en el organismo. Bien. Eh, Estos pues fueron encontrados igualmente por el mismo doctor que encontró SAG, la enfermedad de Tay-Sachs, ¿cierto? Y pues obviamente Sandoz. Entonces, Sandoz realmente fue quien encontró, ¿cierto?, a los pacientes, o sea, él hizo la correspondencia de la clínica y la caracterización, tanto para la exosamidasa A como la B. Vamos a empezar a ver los tipos. Entonces, tenemos el tipo infantil, igual que esta. Aquí en esta enfermedad se da más es por tipos, no por formas como lo vimos en Tay-Sachs. Entonces tenemos el tipo 1 infantil, estos chicos, que es una de las problemáticas de estas enfermedades, que los niños nacen completamente bien, son lindos, hermosos, se desarrollan muy bien, y más o menos entre los 3 y 5 meses es que empiezan o a quedarse o no sé, o lo que lograron empieza a retroceder, tienen debilidad muscular, el crecimiento y desarrollo se lentece, empiezan a haber manifestaciones tanto de retroceso o regresión, como pues obviamente que no sigue el desarrollo del crecimiento psicomotor, eh, neurológico, ¿cierto? Entonces ellos empiezan con problemas mentales y motor. También presentan la mácula o la mancha rojo en cereza. Eh, Todas estas afecciones a nivel del cerebro llevan a hipotonía, problemas de atención visual, no tienen sostén cefálico. El sostén cefálico es muy importante en los chicos. Cuando los niños entre 6 y 10 meses no tienen sostén cefálico, hay que pararle bolas. Mm, el cuadro se puede ir empeorando más o menos entre 8 y 10 meses. Cada vez van perdiendo más funciones, incluso el movimiento, ¿cierto? Empiezan a presentar problemas de hipoacusia. Cuando hay ruidos muy estrondosos se asustan, pueden llegar a tener convulsiones, los potenciales evocados son anormales. Y la tipo 2 y 3, y lo coloco así porque no es claramente la raya entre 2, el tipo 2 y 3. Es decir, que estas manifestaciones que están aquí se pueden dar en las dos. Ahorita vamos a ver una particularidad. Entonces, presentan distonía, o sea, falta de tono muscular, ataxia, la ataxia es que andan como borrachitos para un lado y para otro, movimientos coreatetoideos, degeneración espinocerebelosa, tienen compromisos de las neuronas motoras, o sea que las manifestaciones son parecidas a la alela, esclerosis lateral amiotrófica, ese es el ELA, manifestaciones psicóticas, o sea, gritos, llantos, agresividad, disartria grave. Tenemos entonces dentro de algunos de ellos, ahí en el tipo 2, por ejemplo, está lo que se conoce como la subaguda. ¿eh? No me deja ver el texto. Bueno, pero aquí básicamente, esperen, les digo. Aquí básicamente lo que nos está mostrando es que, quiero que me aparezca y no se me vaya a desaparecer la...
aquí se presenta lo que se llama la manifestación en salpimienta a nivel ocular. Llegan a un estado, van perdiendo, ay, qué pesar, van perdiendo, entran como en un estado de demencia, van vertiendo, me encanta este dibujo porque se van desdibujando hasta que llegan pues ya a un estado completamente vegetativo, donde están con una rigidez, con una espasticidad tremenda, más o menos entre los 10 y 15 años tienen la muerte y tienen infecciones recurrentes, obviamente porque están todo el tiempo así. Mm, mm. El diagnóstico se hace por la presencia de oligosacáridos N-acetilglucosaminos nana que se excretan por orina. Ojo, en nuestro país no se miden estas nanas, no se miden. Se puede diagnosticar por líquido amniótico, por biopsia de vellosidad coriónica o líquido amniótico, pero no se hace por la determinación bioquímica, sino pues de biología molecular, o sea, buscando la variante genética. Tampoco se hacen, se mide se hace la cuantificación de las actividades enzimáticas, aunque en el mundo se hace, y cuando se hace, se puede hacer a partir de suero, leucocitos, lágrimas, fibroblastos de piel, amiocitos o vellosidades coriónicas. Bien. Esto me quedó aquí por acá. La terapia. Se han intentado, esta es de las enfermedades que se han intentado muchas terapias, ninguna con éxito. O sea, se han probado hacer terapias de reemplazo enzimático, terapias celulares, o sea, con células madre, terapias génicas, terapias por privación de sustrato y ninguna ha funcionado. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a, vamos a pasar a otra gangliosidosis. Esta es la que se llama la cialidosis. Entonces, esa cialidosis básicamente se da porque el GM3 se debe convertir en lactoceramida. Cuando está defectuoso o dañada esta enzima, hay un acúmulo de GM3. Y eso es lo que se conoce como cialidosis. Bien. La cialidosis en algunos textos han salido, por eso es que aquí dice, porque antiguamente se decía que esto era una mucolipidosis. Pero por la estructura que tiene el compuesto, está catalogada como una oligosacaridosis. Básicamente, la enfermedad se debe por una deficiencia de la enzima que es la alfa N-acetilneuraminidasa o cialidasa. La cialidasa. La variante genética está en el cromosoma 6, 21.33, pertenece a las enfermedades de depósito lisosomal y lo que vamos a tener es una acumulación de GM3, o sea, de cialolil oligosacáridos. Bueno, entonces, recordemos que estos compuestos son compuestos complejos que están constituidos por carbohidratos, por lípidos o por otros compuestos. En la cialidosis, la acumulación y excreción del ácido ciálico, que es como se conoce, entonces pues se va a poder determinar
Aquí no lo determinamos en nuestro país, pero eso se puede determinar y se puede diagnosticar, o sea, hacer un diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, aunque el daño es irreversible. Porque esta cialidosis no solamente va a afectar el problema del cerebro, sino varios tejidos. Entonces, estos niños, como van a acumularlo, van a llevar a que presenten algunos dismorfismos. También dentro de la jerga clínica se conocen las cialidosis como cialurias, porque hay ese almacenamiento y se puede detectar eh, el ácido ciálico, que se puede encontrar de dos maneras, de manera libre o de manera asociada al compuesto. Entonces, la enzima, que es la neuraminidasa, entonces es la que va a estar, pues depende cómo esté, puede estar normal o elevada. Bien, entonces tenemos dos variantes. Estas son cositas pues que yo les voy consiguiendo, es muy difícil tener, pero estas son cositas que uno va encontrando ahí en internet. Este es un niño, acabadito de nacer con esta enfermedad. Entonces tenemos, las variantes son la cialidosis tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 se da, es más bien lo que se conoce como la tardía, se presenta entre los 10 a los 20 años. Es muy impresionante porque estos niños, mm, desde el punto de vista cognitivo están bien, pero ellos empiezan a tener algunos dismorfismos, empiezan a tener mioclonias, a veces por una revisión ocular les van a encontrar la mancha rojo cereza, a veces tienen algunos retrasos. Entonces, por eso es que llegan como al diagnóstico. En la tipo 2, entonces, ya es mucho más grave. Ya tienen algunos de los rasgos, se va a parecer incluso a pacientes con mucopolisacaridosis o con otro tipo de lipidosis. Es la más grave de las dos. Aparece tempranamente en los primeros 5 años de vida. Pueden llegar a tener ascitis, que es acumulación de líquido a nivel abdominal. Pueden presentar hepatomegalia. eh, Cuando se presentan el tipo 2, generalmente mueren en la primera infancia. Como les había mencionado, pueden llegar a tener deformidades en las extremidades, en la caja torácica. Algunos tienen un retraso mental moderado. Algunos pueden presentar epilepsia o crisis convulsivas. Y pues obviamente tienen problemas oculares que pueden empezar por ejemplo, en los problemas que tienen que ver con opacidad de la retina, como se ve en las mucopolisacaridosis. Aquí vemos a este paciente. Si nosotros vemos, y si ustedes lo comparan con las mucopolisacaridosis, ustedes ven estas fases toscas, ¿cierto? Que son típicas de la cialidosis, pero que le pueden llevar a uno a algunos diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos una cifosis toracolumbar, los linfoedemas bilaterales de extremidades inferiores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igualmente, aquí no lo tenemos, pero lo hay. La determinación de salir oligosacáridos urinarios que están aumentados.
y la deficiencia de la actividad enzimática, que puede ser por leucocitos o por crecimiento, pues fibroblastos. Ahí entonces se hace la actividad enzimática. Pero en nuestro país, ¿cómo se hace? Es por la determinación de variantes genéticas. Eh, el tratamiento, tenemos la misma problemática. eh, no tiene tratamientos específicos, son tratamientos paliativos que están dados ya sea por los trastornos epilépticos, las convulsiones sea generalizadas o mioclónicas, las manifestaciones que se van dando a nivel del comportamiento son los únicos tratamientos que hay. Bueno, eh, terminamos acá. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a parar la grabación.